Puedes encontrar motores de corriente continua en muchos electrodomésticos, en coches y en equipos industriales. En este vídeo vamos a aprender la construcción y funcionamiento de un motor de corriente continua comercial. Aquí tenemos un motor de corriente continua que se ha simplificado al máximo. La parte fija, el estator, provee un campo magnético constante, en este caso gracias a un imán permanente. El rotor, que es la parte que gira, es una simple espira, o en este caso un conjunto de espiras al que llamamos arrollamiento, bobina o devanado. El devanado del rotor está conectado a una fuente de alimentación de corriente continua a través del anillo que llamamos colector de delgas. Cada semianillo del colector es una delga. Cuando fluye la corriente a través del devanado, se induce en él una fuerza electromagnética que sigue la ley de Lorentz. El campo magnético se representa con las flechas amarillas. Ten en cuenta que el sentido de la corriente representado por las flechas azules es el de la corriente convencional. Puede entenderse como un flujo de huecos o cargas positivas. Con esto en mente, para el vídeo y aplica la ecuación de Lorentz para decidir en qué dirección y sentido va la fuerza. Por si no lo tienes claro, te pongo un recordatorio de las reglas de Maxwell del producto vectorial. Ponemos la mano extendida de tal manera que los dedos apunten al primer vector y el segundo vector salga de la palma en cualquier ángulo. Si lo hemos hecho bien, al cerrar los dedos estaremos llevando el primer vector sobre el segundo vector, es decir, v sobre b. En estas condiciones, el pulgar extendido, como cuando hacemos autostop, nos dará la dirección del vector resultante, que es la fuerza en este caso. Recuerda que esto se hace con la mano derecha, porque la izquierda te daría el resultado contrario. Fíjate que el producto vectorial v por b va multiplicado por la carga en la ecuación de Lorentz. Si la carga es positiva, todo va como hemos comentado. Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de un electrón, su carga negativa también hace negativo el resultado, lo que equivale a decir que la dirección de la fuerza resultante es justo la contraria. Cuando curvas los dedos, tienes que llevar al primer vector sobre el segundo, siguiendo el ángulo más corto posible, es decir, como máximo 180 grados. Por eso, al hacer el producto vectorial v por b, hay que llevar al vector v sobre el vector b por el ángulo que estamos viendo aquí. La fuerza resultante que marca nuestro pulgar apunta hacia el espectador. La representamos con un punto que indica la punta de una flecha imaginaria que sale de la pantalla hacia el espectador. No cometas el error de curvar los dedos a lo largo del ángulo más largo. Aquí lo estamos haciendo mal, porque recorremos más de 180 grados y claro, la fuerza resultante es incorrecta. Nuestro pulgar apunta aquí hacia la pantalla. Representamos esta fuerza con un aspa que sugiere la parte trasera de una flecha imaginaria que se mete en la pantalla. Este resultado es incorrecto. El resultado correcto lo tuvimos al girar por el ángulo más corto. Lo hemos dejado a la derecha de la pantalla. En él, la fuerza apunta hacia nosotros. Este es el momento de que pares el vídeo de nuevo para intentar obtener la dirección de la fuerza. Observa que cuando el devanado se sitúa perpendicularmente al campo magnético, se intercambian las delgas con la escobilla de alimentación, con lo que la corriente ahora entra por la delga por la que antes salía, y viceversa. El resultado es que la corriente cambia de sentido. Este proceso hace que, en este caso, en la parte del devanado que está a nuestra derecha, a la derecha del espectador, la corriente va hacia nosotros, mientras que a la izquierda la corriente se aleja de nosotros. Y esto asegura que el par motor vaya siempre en la dirección del movimiento, así que el devanado va a seguir girando. Sin embargo, si reflexionas sobre el par motor, te darás cuenta de que el par es máximo cuando el devanado es paralelo al campo, y llega a ser nulo con el devanado en posición perpendicular al campo. Como resultado, el rotor se movería irregularmente en un motor como este.
Hay un truco para superar este problema. Añade otro devanado con su propio par de delgas. Con este arreglo, cuando el primer devanado está vertical, el segundo devanado estará conectado a una fuente de energía. De esta manera, una fuerza motora estará siempre presente en el sistema. Esta idea podemos llevarla aún más lejos, añadiendo nuevos devanados con sus correspondientes delgas. Y con esto vamos a conseguir un movimiento mucho más suave. En un motor real, los devanados se alojarán en ranuras de acero laminado que tienen una alta permeabilidad magnética para así aumentar el flujo magnético. Las escobillas de grafito van a mantener el contacto eléctrico de la fuente de alimentación con el colector gracias a la acción de unos muelles que mantienen la presión sobre las delgas a medida que el grafito se va desgastando. En las máquinas eléctricas rotativas, el inductor es el que produce el campo magnético principal. En las máquinas pequeñas puede ser un imán permanente, pero en la mayoría de los casos se requiere más potencia que se consigue con un electroimán. El electroimán se alimenta con la corriente de excitación. Por otra parte, tenemos un inducido. Lo que se induce en él cuando es un generador es una corriente. Cuando es un motor, lo que se induce en él es un par motor, es decir, la fuerza que impulsa el motor. Pongamos el inducido de un alternador. ¿El alternador es un motor o es un generador? El alternador es un generador, aunque si respondiste que puede funcionar como un motor también acertaste. De hecho, los motores síncronos y los alternadores son la misma máquina funcionando de formas distintas. Vamos a centrarnos sin embargo ahora en su función como alternador, es decir, como generador de corriente alterna. ¿Cómo distinguimos el inducido del inductor en un generador? Para el vídeo y responde a la pregunta. En un generador se produce el campo magnético principal en el inductor, mientras que la corriente se genera en el inducido. Sabiendo esto, ¿cuál es el inductor en el alternador? ¿El estator o el rotor? Para el vídeo otra vez. El inductor es el rotor, con su campo producido por corriente continua, o bien con alimentación externa o bien con una dinamo autoexcitada por la propia máquina. El inducido es el estator, donde se induce la corriente que genera la máquina. Veamos ahora nuestro motor. ¿Cuál es el inducido y cuál es el inductor? Para el vídeo y responde. El inducido es el rotor, donde se produce el par motor. Por él circula la corriente del inducido. Mientras que el inductor es el estator, cuyo campo magnético se genera con la corriente de excitación. A diferencia de los generadores, los motores tienen que alimentarse por partida doble, ya que hay que alimentar tanto al inducido como al inductor. Hay una excepción. Algunos motores de corriente continua pequeños no necesitan electroimán inductor y en su lugar incorporan imanes permanentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no es así. Tenemos que alimentar tanto al rotor como al estator. Esto puede hacerse con la misma fuente. Y una forma de hacerlo es en paralelo. Observa el esquema de conexión. Otra es en serie. Fíjate en este esquema. El resultado son dos tipos de motores de corriente continua, motor en paralelo y motor en serie. Aprende los nombres alternativos a paralelo. Significan lo mismo, derivación y su equivalente en inglés, shunt, se utilizan en los exámenes PAU con preferencia sobre paralelo. El motor en serie posee un buen par de arranque, es decir, arranca con fuerza, pero su velocidad cae en picado al aumentar su carga, es decir, el esfuerzo que tiene que realizar. El motor en derivación, en cambio, tiene un par de arranque bajo, pero su velocidad se mantiene prácticamente constante, aunque aumente la carga.
Es posible obtener un motor que no tenga las limitaciones de los motores de corriente continua con excitación en serie ni las de los de excitación shunt. Es decir, es posible obtener un motor que frente a diferentes cargas tenga una velocidad más estable que la que tiene el motor de corriente continua con excitación en serie y que al mismo tiempo tenga un mejor par de arranque que el que tiene el motor de corriente continua con excitación en derivación. Esto se consigue con el motor de corriente continua con excitación compuesta. En él se divide la excitación en dos partes, una se pone en serie con el inducido y la otra en derivación. El ramal que incluye el inducido puede incluir o no a la parte del inductor que está en serie con él. Cuando lo incluye tenemos una derivación larga, cuando no lo incluye tenemos una derivación corta. Los motores de corriente continua serie y shunt son máquinas autoexcitadas, es decir, la corriente de excitación proviene de la misma fuente que alimenta el inducido. También podríamos tener un motor de corriente continua que tenga excitación independiente, provista por otra fuente. Esto es más caro de construir, pero presenta muchas ventajas, tanto de estabilidad como de regulación. Para el vídeo y tómate un minuto para repasar los motores de corriente continua. Esta es una pregunta de examen. Hay varios tipos de máquinas rotativas, además de los motores de corriente continua. Tenemos motores de corriente alterna, tenemos generadores que pueden ser de corriente continua, y entonces se llaman dinamos, o bien generadores de corriente alterna, que llamamos alternadores. El motor de corriente continua posee una característica que lo diferencia del resto de las máquinas eléctricas rotativas. Esta característica es la producción de fuerza contraelectromotriz. Un devanado rotativo dentro de un campo magnético produce una fuerza electromotriz de acuerdo con los principios de la inducción electromagnética. Eso es exactamente lo que pasa en un generador. En los motores de corriente continua ocurre lo mismo. Según la ley de Lenz, la fuerza electromotriz inducida se opone a la causa que la crea, es decir, que se resta a la fuerza electromotriz de la fuente de alimentación del rotor. La fuerza contraelectromotriz reduce muy considerablemente la corriente que fluye en el devanado. Esta fuerza es proporcional a la velocidad del rotor. Cuando el motor arranca, la fuerza contraelectromotriz es nula, mientras que en régimen de funcionamiento normal, lo que llamaríamos nominal, se eleva tanto que contrarresta la mayor parte de la tensión suministrada al rotor y con ello la intensidad. La consecuencia es que la corriente de arranque, cuando no hay fuerza contraelectromotriz, es mucho mayor que la corriente nominal. Esta corriente de arranque podría quemar los devanados del rotor. Por eso, en los grandes motores de corriente continua es necesario un mecanismo de arranque adecuado que regule el voltaje aplicado. Como ocurre con otras máquinas rotativas, las pérdidas se disipan en forma de calor, así que con frecuencia es necesario usar un ventilador para ayudar a esta disipación de calor.